Los años de la Guerra Fría y la crisis política que ocurre entre Tito y Stalin trajo una serie de consecuencias importantes. La primera, Yugoslavia, un país subdesarrollado, débil económicamente, que ya no podía contar con la ayuda soviética ni el mercado soviético, porque incluso se produjo una ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países. Pues sencillamente Yugoslavia entonces se mira a Occidente y mejoró sus relaciones económicas con Gran Bretaña, con Francia, con Estados Unidos, con Alemania Occidental, porque además la ruptura no fue solo con la Unión Soviética, fue con todo el bloque. Es decir, el bloque actuaba en conjunto. Y lo que decidía la Unión Soviética lo tenían que cumplir los demás. Y entonces, todo el bloque rompe con Yugoslavia. Y Yugoslavia no le queda más remedio que mejorar sus relaciones económicas con Occidente, y eso traería consecuencias importantes sobre las cuales voy a hablar más adelante. Pero además de eso, había en el liderazgo de los partidos comunistas de los países de Europa Oriental algunos líderes que tenían unas posiciones que no exactamente coincidían plenamente con las de Stalin ni con las de Moscú, y que eran partidarios de la independencia, es decir, entendamos que se trataba de países independientes y que de buenas a primeras habían caído en una condición de prácticamente país colonial o neocolonial, con una ausencia total, no solo en independencia en materia de política exterior, sino incluso en materia de política interior. Porque además, la presión de Stalin y de la dirigencia soviética sobre los países de Europa Oriental fue tal que a todos se les impuso el mismo modelo, aunque las condiciones económicas no fueran iguales. Por ejemplo, para Checoslovaquia o Polonia desarrollar una industria pesada, o Alemania Oriental, no era tan complicado. Eran economías que tenían base industrial, base minera, recursos naturales importantes. Ese no era el caso de Hungría. Ese no era el caso de Bulgaria. Rumanía por lo menos tenía petróleo. Pero Bulgaria y Rumanía y Hungría eran países agrarios, con una industria ligera muy pequeña. Establecer un estilo de desarrollo basado en la industria pesada era tremendamente costoso e ineficaz. Pero así todo lo tuvieron que hacer. Entonces, bueno, en el liderazgo de los países comunistas de Europa Oriental, pues había presiones para también decir, un momentico, es que este es nuestro país, tenemos derecho a tomar decisiones propias. Y esto generó entonces ya, porque además la influencia de la personalidad en la historia juega un rol importante. Stalin ya era un hombre paranoico. Tenía bajo sus espaldas miles de muertes, por no decir millones, pero además miles de muertes de sus colaboradores, de algunos de los colaboradores más cercanos en los procesos de Moscú. Y entonces esa paranoia lleva a la máxima expresión y comienza a manifestarse en juicios falsos que se hacen en cada uno de estos países. Una de las películas que les propongo es sobre uno de esos juicios, de Praga, en lo que fundamentalmente la acusación principal era una combinación de titoísmo. Titoísmo era acusado de titoísta cualquiera que
pudiera tener una posición nacionalista o incluso pues una posición en defensa de la independencia nacional del país, etc. Nacionalismo excesivo, cosmopolitismo. De paso, el juicio de Praga fue también contra los dirigentes que tenían un origen judío, es decir, todos los líderes que fueron procesados en Praga eran judíos, de manera que con esto se golpeaba también, si se desarrollaba una presión antisemita. Y esto es interesante, porque la Unión Soviética apoyó el surgimiento del Estado de Israel en la Asamblea General de la ONU en el año 47. Pero en el año 49, en uno de esos procesos, si los procesos judiciales y la persecución en la Unión Soviética se daba por etapas. Entonces, primero se perseguía a uno, luego se perseguía a otro. Yo les hablé en la otra conferencia que hubo procesos judiciales falsos todos, del 36 al 38. En el 49 se produce el inicio de la persecución antisemita en la Unión Soviética. Es decir, comienza entonces una crítica a los judíos. Muchos judíos que vivían en la Unión Soviética habían visto en la emigración hacia Israel una posibilidad de realizarse en una patria judía y había comenzado un proceso de migración hacia Israel y eso no le gustaba para nada a la Unión Soviética, que la gente fuera a dejar el país para emigrar a otros lugares. De hecho, la emigración durante mucho tiempo en países comunistas estuvo prohibida. La salida al exterior, de hecho, estuvo prohibida. Y entonces empieza a montarse un proceso judicial contra judíos que ocupaban posiciones importantes en la Unión Soviética y eso se replica en otros países de Europa Oriental y muy especialmente en Checoslovaquia, donde el secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, Rudolf Slansky, era judío. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Checoslovaquia, Clementis, era judío. Y Arthur London era judío. Y otros líderes eran judíos. Lo mismo en el caso de László Rák en Hungría. A estos de Checoslovaquia se les asociaba con Rák, que había sido también un líder que había marcado su independencia de las decisiones de Moscú. Y en Bulgaria fue el caso de Traicho Kostov. Y en Albania el caso de José, todos fueron ejecutados. Bueno, en el caso de Checoslovaquia no todos fueron ejecutados. London, de hecho, gracias a que no lo ejecutaron, fue que escribió la Confesión, además un libro de él, y sobre ese libro se hizo la novela, se hizo la película, perdón. En el caso de Gomulka no lo ejecutaron, afortunadamente para él. Fue condenado a cadena perpetua, pero fue liberado posteriormente. En el caso de Rumanía, por ejemplo, también se produjo proceso contra líderes judíos, el caso de Ana Pauker, pero Ana Pauker salvó la vida, fue condenada a prisión y después, bueno, vivió traduciendo del francés y del inglés. Y finalmente los juicios de Praga. ¿Cómo se comporta la economía de los países de Europa Oriental entre el 50 y el 70 del siglo XX? Entre los años 50 y 70, hasta el 73 más o menos, hasta la primera crisis del petróleo, hay un proceso de crecimiento económico relativamente acelerado en el mundo. De hecho, para muchos historiadores económicos, se trata de la época dorada del crecimiento económico de Bohemia. Porque fueron años de expansión económica sin grandes perturbaciones cíclicas que habían sido características
en la economía mundial en el periodo precedente, con crisis económica cada 8 o 10 años. Y aquí hay prácticamente 23 años de crecimiento sostenido, con muy pocas situaciones de crisis y en ningún momento una crisis global. Hay algunas crisis puntuales, como la crisis del sistema monetario internacional del año 71, ese tipo de cosas, pero crisis económica que condujera a una reducción del PIB solamente a partir del 74-75, después de la primera guerra del petróleo, concretamente de la guerra del no la primera guerra del petróleo, la primera crisis petrolera, sucedida después de la guerra de Yom Kippur en 1973. Entonces, tanto las economías capitalistas desarrolladas como las economías comunistas crecieron de manera bastante acelerada y fue un crecimiento económico sostenido, pero en el caso de las economías socialistas, fue un crecimiento que siguió un modelo de desarrollo extensivo. ¿Qué quiere decir esto de modelo de desarrollo extensivo? Se refiere a un modelo de desarrollo que se basa en el incremento de factores productivos. Entonces, si usted dispone de más tierra, de más recursos, de más materia prima, de más fuerza de trabajo, se crece. Pero ese crecimiento no tiene por qué ser eficiente, no tiene por qué ser productivo, no tiene por qué ser competitivo. Simplemente está creciendo, porque está inyectando al proceso de producción más factores productivos. Entonces, ¿en qué se basaba este crecimiento? En la dotación de recursos de materias primas a bajos precios, en una fuerza de trabajo con bajos salarios y salarios fijados por el Estado, ni siquiera en el mercado que los establecía, que además era compensada con los trabajos voluntarios, y lo pongo entre comillas porque de voluntario no tenía ni solamente el nombre, porque sencillamente se obligaba a la gente a participar en este tipo de esfuerzos productivos, por lo general en producción manual, sin remuneración. Y esto lo dijo con conocimiento de causa, ¿verdad? A mí me tocó hacer muchísimo trabajo voluntario. Si yo he recogido tomate, he sembrado caña, he cortado caña, he recogido café, todo eso lo he hecho voluntariamente. En vacaciones, que teníamos que dedicar en el colegio para ir a este tipo de actividad y no ganábamos ni un peso. Así que eso no es. El modelo se basaba en una alta concentración en inversiones en la industria a costa de la agricultura. El mismo modelo seguido en la Unión Soviética. Sí, la agricultura generaba los excedentes de lo que se apropiaba la industria y se concentraba la inversión en la industria. Pero no en cualquier industria, sino en la industria pesada, en la industria de construcción de maquinarias, en la industria de minera, y eso a costa de la agricultura y de los servicios. Por tanto, estamos aquí en un trade-off, ¿no? Es que, como no se podía importar capital porque no se permitía la inversión privada, ni extranjera ni doméstica, el único inversionista era el Estado, pues si el Estado destinaba muchos recursos a la industria, tenía que quitárselos a la agricultura. Así funciona. Y como lo digo, no era cualquier industria, porque podía decir, bueno, vamos a balancear industria de bienes de consumo con industria de construcción de maquinaria. No, el modelo exigía industria de construcción de maquinaria porque eso es lo que producía el desarrollo, según esa concepción. Y por supuesto esto no tenía sentido en las economías de tradición agrícola. Pero el resultado de esto es un cambio estructural en la economía, que no siempre un cambio estructural en la economía es beneficioso, eso hay que tenerlo claro. Bajos niveles de ingresos personales de la población que limitaban su capacidad de consumo, bajos niveles de consumo de la población,
y por lo tanto Europa Oriental se retrasa significativamente respecto a Europa Occidental en los niveles de consumo. El gran objetivo de los profesionales que vivían en países comunistas, y esto incluye Cuba, era viajar. Por supuesto, a muchos nos gusta viajar para conocer, para visitar museos, para tener una ampliación de nuestros horizontes culturales, pero otras personas disfrutaban viajar para comprar lo que no podían conseguir en sus países. Y con eso estamos hablando de comprar lo más elemental. Desde zapatos, desde calzado, ropa, cualquier cosa. Y las maletas abarrotadas. Eso era típico de cualquiera de los ciudadanos de los países comunistas. Incluso personalidades. A mí me gusta mucho el ajedrez y leo mucho sobre ajedrez. Y he leído cada anécdota que son interesantísimas de varios de los más importantes grandes maestros soviéticos, metiéndose en tiendas de estas de las que son baratas para comprar. En Cuba le decimos a esto pacotilla. Pacotilla es, bueno, comprar esa cosa barata para llevar bastante y asegurar para la familia. Y les confieso, eso me tocó hacerlo a mí. La primera vez que yo viajé en mi vida fue en 1979, que fui a Checoslovaquia a un concurso de estudiantes de economía. Y con el poquito dinero que me dieron, casi lo que gastaba en comida era mínimo para poder ahorrar y poder llevar algo para mi familia. Es decir, eso era muy, muy complicado. En general, hay una situación de escasez de bienes de consumo, de colas, de racionamiento en la distribución de bienes de consumo. Todavía en Cuba existe la libreta de racionamiento. Y por supuesto, un mercado negro profuso. Un mercado negro que además aseguraba el enriquecimiento de quienes se dedicaban al mercado negro. Porque por supuesto en el mercado negro los precios eran considerablemente más altos y esa gente se iba enriqueciendo que lo que ocurría en la economía en general. Y estas economías entonces estaban afectadas además por un fenómeno que era la asignación ineficaz de recursos en una economía centralizada. ¿Y por qué asignación ineficaz? Porque un centro económico no puede reemplazar al mercado con sus leyes objetivas de funcionamiento. Aquí es donde está el problema esencial del funcionamiento de la economía centralmente dirigida. En el hecho de que un centro no puede subjetivamente asegurar las proporciones necesarias para que una economía funcione plenamente. Eso el mercado lo hace y lo sabe hacer. Y lo sabe hacer de una manera objetiva. Mira, si un producto no se vende, pues no tiene sentido que se produzca. Ya. No tiene sentido. Y deja de producirse. Esto de las colas, a veces, en la época de la perestroika, de eso hablaremos en la próxima clase. En la época de la perestroika empezaron a salir una serie de filmes soviéticos en los que se hacía comedia con las tragedias que se vivían en la vida cotidiana. Y hay una película que ahora no puedo recordar el nombre de esta película, además que está protagonizada por una de las mejores, más importantes actrices soviéticas de esa época, Elena Dovchenko. Y la actriz precisamente sale de su oficina y de buena primera vez una cola y se pone en la cola. Ella no sabe lo que están vendiendo, pero se pone por si acaso. Y entonces detrás de ella viene otra persona y de buena primera entonces ella pregunta, ¿qué cosa es lo que están vendiendo?
No, están vendiendo palanganas. ¿Saben lo que es una palangana, verdad? Bueno, en Cuba le decimos palangana. Es como una cosa plástica donde se puede bañar a un niñito, por ejemplo, a un bebé, o se puede lavar la ropa. Una tina. Claro, pero tinas plásticas, ¿no? Una tina plástica. No era una tina de... Y la mujer sale con su tina para su casa y no necesitaba la tina, pero como vendieron la tina, la compra por si acaso, porque la puede necesitar. Porque después desaparece y a lo mejor la necesita. Esa es la lógica de una economía en esas condiciones. Una lógica terrible, perversa. Y entonces vamos a las cifras de siempre. Luego mostraré las cifras de crecimiento económico, pero por ahora, comparación de ritmos de crecimiento económico en variación porcentual promedio anual. Esto está calculado a partir del proyecto Madison, que está alojado en la Universidad de Groningen. Ahí pueden ustedes encontrar Digital Madison Project y encuentran estadísticas de PIB y población desde tiempos inmemoriales. Obviamente son estimaciones gruesas, pero sí, y bueno, los economistas hemos aceptado esto como una aproximación bastante buena. Bueno, pues esto que nos dice. Miren, la tasa de crecimiento de Europa Occidental y Mediterránea entre 1950 y 53, y 73, perdón, fue del 4,8% promedio anual, una tasa bastante buena. La de los países de Europa Central y del Este, comunista, fue del 4%. Buena, pero no tan buena. Y la de la Unión Soviética fue del 3,2%. Ya no tan buena. En el periodo 1973-92, las economías de Europa Occidental crecen al 2%, las economías de Europa Central y... Si los cálculos son míos, ¿no? La serie de Madison muestra la serie anual, los cálculos son míos a partir de la media geométrica. Por cierto, eso lo comento, como ustedes tengan una serie de estadísticas de crecimiento económico, la forma de calcular el crecimiento promedio anual es usando la media geométrica. Y como la media geométrica no devuelve valores negativos, cuando hay recesión, es decir, para evitar que se me dañe el cálculo por las recesiones económicas, lo que se hace es sumarle 100 a cada uno de los valores y convertir las tasas de crecimiento en números índices. Y entonces, como son números índices positivos, donde el decrecimiento da 90 y pico, 80 y pico, pues entonces ya son valores positivos y permite el cálculo. Si lo quieren, en algún momento, antes de concluir, puedo hacer el ejercicio para que lo puedan aprender. Entonces, y la Unión Soviética tuvo una contracción del menos 1,4%. Es decir, las economías comunistas entre 1973 y 1992 tuvieron un crecimiento promedio más negativo. ¿Cuáles han sido entonces los factores de crisis en estas economías? En primer lugar, el agotamiento del modelo extensivo de desarrollo. El modelo extensivo basado en un incremento sostenido en el uso de factores productivos relativamente baratos o abundantes, tiene un límite. Tiene un límite porque los costos de producción suelen aumentar. Por ejemplo, la extracción de minerales, cuando se agota la extracción que está a flor de piel, pues hay que profundizar más en la mina. Y ya profundizar más eleva los costos. Eso sí, es simple hecho, eleva los costos. El deterioro de la tierra eleva los costos, porque entonces hay que invertir en fertilizantes, en riego, en toda una serie de cosas. Entonces, se agotó el modelo extensivo y estas economías no mostraron la capacidad para transitar de un modelo extensivo a un modelo intensivo, basado en el incremento de la productividad del trabajo. Porque cuando se empiezan a agotar los recursos, o los recursos son más costosos, pues hay que innovar, hay que aplicar tecnología para que permita
que con menores recursos o con recursos más costosos se pueda producir más. Porque de lo contrario, estamos entonces en una situación de estancamiento económico. Adicionalmente a esto, el sistema en el que supuestamente los trabajadores eran los propietarios de los medios de producción excluía a los trabajadores de las decisiones económicas fundamentales. Y además de eso, sus salarios no estaban vinculados con la capacidad productiva. Resultado, desinterés. Si yo gano lo mismo produciendo mucho o produciendo poco, termino produciendo poco. Porque gano lo mismo. Entonces, eso funcionaba en las empresas. Los directivos de las empresas socialistas no eran empresarios. Eran simplemente gestores que recibían órdenes de los ministerios y que hacían lo que el plan les ordenaba. Entonces, el emprendimiento que el economista austriaco Alois Schumpeter consideró el cuarto factor productivo es muy importante, ¿sí? Por la capacidad de organización empresarial. No se manifestaba esta iniciativa empresarial por el modelo centralizado. Se producía de espaldas al mercado, porque se producía a partir de cifras planificadas, pero que no tenían en cuenta las condiciones de la demanda. El hecho de mantener una cierta autarquía colectiva aislaba a estos países del mercado internacional. Pero además se aislaron del mercado internacional en un momento en el que se produce un avance notable de la revolución científico-técnica. Precisamente por el agotamiento de recursos, hay una inversión notable en investigación y desarrollo en los países capitalistas desarrollados que llevan a un incremento notable de la innovación tecnológica. Sí. Yo ahí tengo como tal la pregunta, porque bueno, entiendo que ellos tienen como su autarquía colectiva dentro de su núcleo, pues solo, digamos, tienen... Pero hasta los 70, ¿eh? Ya eso se rompió después. Entiendo, digamos, porque se aíslan completamente del mercado internacional, así se supone que pueden tener como tal relaciones comerciales con otros países. Puede que no importen directamente las necesidades básicas, pero no había una posibilidad de que ellos de pronto tuvieran ese intercambio. Sí, y de hecho lo tuvieron. Sí. A partir de los años 70 esas condiciones cambian y comienzan las relaciones amplias con Occidente, y precisamente eso fue un problema, porque no tenían nada que ofrecer a Occidente. Porque la industria producía productos de muy baja calidad en comparación con la industria de Occidente. Entonces los bienes industriales se los podían comerciar entre ellos, pero para comerciar con Occidente lo único que tenían que ofrecer era materia prima. Ahí es donde está el problema. Si no lograron avanzar tecnológicamente, pero además no lograron avanzar tecnológicamente, sobre todo en temas como, por ejemplo, telecomunicaciones, en infraestructura, de las ciudades, etcétera, aunque algunos, por ejemplo, tenían metro. Bueno, a ver, el metro de Moscú es un metro impresionante. Las estaciones son de mármol. Pero bueno, eso fue hecho en los años 20 y 30. Pero, por ejemplo, cuando yo era estudiante, mi papá viajó una vez al exterior. Bueno, él viajó varias veces, mi papá era profesor universitario también, y viajó a una conferencia internacional y me regala una calculadora científica cuando yo ingreso a la Facultad de Economía. No les miento, la calculadora científica era de este tamaño. Una cosa así. Pero estamos hablando del año 76 también. No de los 90, estamos hablando del año 76, que es cuando yo empiezo a estudiar economía. Pero era una cosa así, grandísima. Entonces, las teclas eran duras, había que apretar. Y claro, la calculadora era fantástica, ¿no? Es decir, ahí sí
Si técnicamente funcionaba de maravilla. Lo que pasa que era, entonces cuando yo empiezo a ver las calculadoras que hacen los japoneses, ¿y esto qué cosa es? Los rusos no eran capaces de hacer eso. El carro de mi padre era un Lada. Era un Lada, después pudo tener un periodo, pero era un Lada. Y aquel Lada, para cerrarle la puerta, había que tirar la puerta. Tirarla. Y luego, cuando la gente se montaba en el periodo, él le decía, no me vayas a tirar la puerta. Porque todo el mundo se acostumbró en Cuba, porque los carros que circulaban eran el Lada soviético y el Moskvich soviético. Eran los que más circulaban. Y a los dos había que darles unos tirones tremendos. Esos carros eran unos tanques. Es decir, si alguien chocaba con ellos, se desbarataba. Pero eran unos tanques, pero de todas maneras había problemas de diseño. Y en el diseño sí ahí estaban perdidos. Los Lada siguieron siendo iguales durante 40 años, mientras que el diseño automovilístico cambió a formas aerodinámicas. No, ellos siguieron haciendo sus carros cuadrados de los años 70. Ahí se iban retrasando realmente. Había un retraso tecnológico. ¿Y qué pasa? Que como voy a explicar ahora, el ambiente internacional, es decir, la détente, los acuerdos de eliminación de armas, los acuerdos de Helsinki, toda una serie de condiciones internacionales que facilitaron el acercamiento entre el este y el oeste. La relación este-oeste era la que se consideraba relación entre países capitalistas y países socialistas. El norte y el sur entre países desarrollados y países subdesarrollados. Así se hablaba, el léxico internacional de la época era ese. Las relaciones norte-sur, las relaciones este-oeste, las relaciones sur-sur. Entonces, algo de eso queda hoy en día cuando se habla del sur global y todo esto. ¿Qué pasa? Que estos países empiezan a tener serias dificultades financieras por la incapacidad del sistema de asegurar fuentes propias de acumulación. Las fuentes de acumulación se agotan. Y se agotaron sobre todo, se expolió a la clase campesina y llega un momento en que no hay de dónde exprimir más. Sobre todo si el sistema no genera los recursos suficientes para garantizar reinversión de capital por vías internas. Entonces, sencillamente, tenían que ir a vías externas, que son las que voy a explicar inmediatamente. En medio de todo esto y de todas las dificultades que generaba, sobre todo el nivel de vida de la población, comienzan a ocurrir una serie de crisis políticas en estos países prácticamente desde el mismo comienzo. En 1953, en Berlín Oriental, estalla una revuelta popular. Protestas que terminan incluso asaltando edificios oficiales debido al aumento de los precios de los alimentos, sobre todo de los bienes de consumo, y que comienza siendo esa la causa, pero inmediatamente pasa a una causa mucho más complicada, que es el rechazo a la presencia de tropas soviéticas en Berlín Oriental y en Alemania Oriental en su conjunto. Estas protestas fueron reprimidas por el ejército soviético. Es decir, los tanques soviéticos entraron en Berlín Oriental, dispararon, dieron preso a todo el que encontraron y dispararon, murieron muchas personas, porque el gobierno de Alemania Oriental estaba acobardado. En ciertas memorias que he leído, y de hecho la misma de Gorbachov, aunque Gorbachov no estaba en ese episodio, pero Andropov se lo contó, que Andropov sí estaba presente en ese episodio. Dice que Ulbricht era el secretario general del Partido Comunista del Socialista Unificado de Alemania. Ulbricht se acobardó. Y Ulbricht dijo, hasta aquí llegamos, ya no podemos sostener esto. Porque si se perdía Berlín, se perdía. Berlín Oriental se perdía Alemania. Y los soviéticos intervienen precisamente para evitar ese colapso. En 1956 se produce en Hungría
y esto tiene mucho que ver con un fenómeno que es el de la desestalinización, que me voy a referir inmediatamente después. En 1956 ocurre una revuelta popular en Hungría. Popular en Hungría. Contra la presencia soviética y contra la escasez y las malas condiciones de vida de la población. Y sube y designa primer ministro a Imre Nagy, miembro del Partido Comunista, es decir, dirigente del Partido Comunista, miembro del Politburo del Partido Comunista, pero que inmediatamente cuando toma el poder, cuando asume el cargo de primer ministro, decide desligarse de la órbita soviética. De hecho, anuncia que Hungría va a ser declarada país neutral. Ojo, se salía del Pacto de Varsovia, se declaraba neutral y adoptaba una reforma de mercado con énfasis en la economía privada. Es decir, esto significaba la pérdida de Hungría para el sistema comunista, porque Hungría transitaría evidentemente hacia una democracia y un régimen capitalista, porque además hacia una democracia iba a transitar. También la propuesta de Nagy era democratizar Hungría. Y entonces sencillamente Moscú toma la decisión de invadir Hungría. Los tanques soviéticos que estaban en Hungría ocupan la capital. Nagy se tiene que asilar en la embajada yugoslava. Luego los yugoslavos lo entregan y a Nagy lo ejecutan. Y a otros más. Pero sobre todo a él lo ejecutan. De hecho, lo enterraron en una tumba. Para que nadie lo encontrara, finalmente se hizo hasta un funeral después de la caída del comunismo. Se hizo un funeral público cuando se encontraron los restos de Nagy y se le hizo un funeral público como un funeral de Estado. Ejecutan a Nagy y János Kadar, que había caído preso durante la época de los juicios de Hungría y había estado preso, pero lo habían condenado a cadena perpetua, pero la desestalinización lo salva y sale de la cárcel, asume el cargo de primer ministro y de primer secretario del partido. Y por la complejidad de la situación, János Kadar va a introducir en Hungría un modelo económico diferente, que voy a analizar inmediatamente, un modelo económico diferente al que existía en la Unión Soviética y que se enfoca en mayor medida en la producción de bienes de consumo y en la satisfacción de las necesidades sociales de la gente. Y eso lo hizo muy popular. Y de hecho Hungría era, bueno, la maravilla. Todo el mundo quería ir a Hungría, porque Hungría era maravilloso poder comprar ahí porque había productos, etc. En 1956 se producen protestas obreras en Polonia. En Polonia se sucedieron varias protestas obreras. Todas empezaban cada vez que se subían los precios, mientras que los salarios no se subían. Por tanto, se endurecía la situación de vida de los trabajadores. Un país supuestamente de trabajadores, ¿no? Porque recordemos, el gobierno comunista dice que es el gobierno de los trabajadores y que es el Estado de los trabajadores. Esta protesta también fue dirigida contra la ocupación soviética del territorio polaco y trajo como consecuencia cambios en la cúpula del poder. Imagínense el nivel de subordinación de estos países a la Unión Soviética, que el ministro de Defensa de Polonia, antes de esta protesta, era el mariscal Rokossovski. Rokossovski era un mariscal soviético que había nacido en territorio que en el Imperio Ruso era de la Polonia ocupada por Rusia. Pero Rusia, para asegurarse el control sobre los polacos, que siempre fueron díscolos, le puso a un mariscal allí como ministro de defensa. Y entonces, claro, una de las cosas que hubo que hacer fue sacar al mariscal Rokossovski. Rokossovski fue probablemente el segundo militar
militar soviético más exitoso en la Segunda Guerra Mundial. El segundo y el tercero. Los tres militares más famosos, los tres militares soviéticos más famosos eran Zhukov, Rokossovsky y Konev. Eran los tres mariscales que ganaron más batallas, que fueron prácticamente invictos. Yo creo que no perdieron batalla ninguna en la Segunda Guerra Mundial. Y este fenómeno lleva a que Vladimir Gomulka, que había sido acusado de nacionalista, que se había opuesto a la colectivización forzosa, pero que no lo ejecutaron, volviera al poder como primer secretario del partido polaco, y por tanto quedaba en el control del poder, porque ser el primer secretario del partido en la estructura política de los regímenes comunistas es el cargo más importante. Es decir, si el secretario del partido es al mismo tiempo presidente, no hay problema. O si es primer ministro, también no hay problema. Pero si es solamente primer secretario del partido, él es el que manda, no el presidente ni el primer ministro. ¿Queda claro eso? Si la estructura del Partido Comunista es la estructura dominante en la estructura de estos regímenes. Y efectivamente, en el año 56 se produce el inicio del proceso de desestalinización a partir de un discurso, el informe secreto de Nikita Khrushchev, en aquel entonces primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, al 20 Congreso del Partido, en el cual, por primera vez, se hace una crítica pública contra Stalin. Bueno, pública, digo, por el informe era secreto, pero fue pública porque había 2.000 delegados, ¿no? Entonces, eso fue ante 2.000 delegados y además después se filtró el informe. Por supuesto que lo filtró el propio Khrushchev. A Khrushchev le interesaba que eso se supiera en el mundo entero. A lo que no les interesaba eran a quienes se oponían a una crítica a Stalin en la misma dirección soviética. Entonces se produce el inicio de las rehabilitaciones de líderes injustamente condenados, etcétera, y comienza un reordenamiento de la estructura de poder, y de hecho eso termina con la presencia de los principales colaboradores de Stalin en la dirigencia soviética, los cuales fueron excluidos al año siguiente en una reorganización. Ahí fue un intento de golpe, ¿no? De golpe palaciego que ellos quisieron darle a Khrushchev, pero que Khrushchev se les adelantó y los logró neutralizar y de paso expulsarlos. Dos de ellos, yo creo que tres, Molotov, Malenkov y Kaganovich, vivieron más de 90 años. Y sobre todo Molotov y Malenkov vivieron y murieron hablando pestes de Khrushchev y escribiendo cartas al Partido Comunista para que les devolvieran la militancia, porque hasta el Partido Comunista los habían expulsado. Y esto trae como consecuencia cambios en las direcciones de los partidos comunistas de los países satélites, porque a fin de cuentas se cambiaba el orden político en el centro del imperio y bueno, comienzan entonces a producirse cambios importantes en las satrapías. Y en Praga, en 1968, se produce un cambio importante, porque el liderazgo checoslovaco había sobrevivido a la desestalinización. Alexander Novotny era el líder del Partido Comunista Checoslovaco en los tiempos de la desestalinización, sobrevive a la desestalinización, pero evidentemente no pudo resistir las presiones de cambio y el partido elige a un nuevo dirigente, Alexander Dubček, que por cierto era esloveno. Y Dubček llega al poder planteando la necesidad de transformar el socialismo y convertir al socialismo en un sistema con rostro humano. Si hace falta ponerle rostro humano a un sistema, quiere decir que el sistema no es humano. Quiere decir que es antihumano. Y él quería ponerle rostro humano. Y para eso elimina la censura ideológica, replantea el papel de las artes, las ciencias sociales
y la comunicación en la sociedad, el papel de la educación, plantea la liberalización de la educación y sobre todo la liberalización del pensamiento para que diversas ideas puedan debatirse en la sociedad en función de un objetivo superior, nacional superior. Se plantea entonces la apertura al debate político, la democratización de la vida política del partido y de la vida política de la sociedad. Y se inician reformas económicas orientadas a darle un mayor peso al mercado en la economía, a descentralizar la planificación. Y esto, por supuesto, trae como consecuencia una revolución en Checoslovaquia. Es decir, Checoslovaquia empieza a hervir precisamente como resultado de tantas presiones acumuladas, tanta represión a las ideas. Y esto empieza a preocupar a la dirección soviética, que ya no es Khrushchev quien dirige en la Unión Soviética, sino Brezhnev. Se producen varias reuniones entre los líderes comunistas que empiezan a preocuparse de lo que está sucediendo en Checoslovaquia y se toma finalmente la decisión de invadir Checoslovaquia. Pero esta vez no es solo la Unión Soviética, sino también invade Polonia, Hungría, Alemania Oriental y Bulgaria. Solo uno de los miembros del Pacto de Varsovia se opuso a esa invasión, Nicolae Ceausescu, presidente de Rumanía, que después sería uno de los más radicales dictadores del mundo comunista occidental y que además pagó con su vida el único que murió en las revueltas de 1989, Nicolae Ceausescu. Pero en ese momento tenía una distancia respecto a la Unión Soviética y quería reforzar su posición doméstica, nacional, con una distancia. Claro, Khrushchev y Brezhnev no eran estables. Se había producido la desestalinización y por tanto el nivel de influencia de la Unión Soviética en estos países era un nivel de influencia fuerte, pero más bien indirecto, ya no era tan directo como era en tiempos de Stalin. Pero sí, cuando tenían que intervenir, intervenían. Y aquí se impuso una doctrina de política exterior, la doctrina Brezhnev, que se le denominó así porque planteaba que los intereses de la comunidad socialista estaban por encima de los intereses de una nación en particular. Por tanto, la soberanía de los países socialistas es una soberanía limitada. Es la manera más descarnada de decir, ustedes no son independientes. Ustedes hacen parte de una comunidad y ahí tienen que quedarse. Si se quieren salir, no se van a poder salir, porque eso va a afectar a la comunidad y eso va a debilitar a la comunidad. Fue marcada así como doctrina de política exterior. En los años 60 y 70, en medio de la situación económica, se producen una serie de intentos de reforma, pero de reforma dentro del sistema, no de ruptura con el sistema, reforma dentro del sistema. La primera la inicia Hungría después de la invasión soviética, bajo el liderazgo de Kadar. Se adopta el llamado nuevo mecanismo económico. El nuevo mecanismo económico no es otra cosa que una mayor descentralización en las decisiones económicas, un mayor énfasis en la industria de bienes de consumo, para invertir en la industria de bienes de consumo y en la agroindustria, para mejorar el nivel de vida de la población, una mayor autonomía de las empresas estatales en la toma de decisiones económicas y operativas, y un mayor control financiero sobre la actividad empresarial. Es decir, que el control sobre la actividad empresarial fuera financiero y no político, y no administrativo.
Esto trajo buenos resultados para la economía húngara. La economía húngara comenzó a crecer sustancialmente y sobre todo a mejorar el nivel de vida de la población. Y se distinguía Hungría del resto de los países socialistas por el mejor nivel de vida de la población húngara respecto a los demás. Sin embargo, tenía sus límites también. Es decir, la economía húngara no era una economía sólida, las fuentes de acumulación domésticas tampoco eran suficientes, por tanto, Hungría, en un clima internacional que voy a explicar ahora mismo, que cambia y facilita las relaciones comerciales entre el este y el oeste, comienza entonces a incrementar su comercio con Occidente, a incrementar su déficit comercial y a incrementar su deuda externa con Occidente, precisamente para asegurar recursos, para mantener un mayor bienestar de la población, pero sin posibilidad de que la economía compense esos déficits que empieza a generar en divisas. Y esto lleva al inicio de un debate teórico en la academia. Un debate teórico en la academia en la que participan una serie de economistas importantes como Oskar Lange, Włodzimierz Bruce, Ota Sik. Los dos primeros son polacos, perdón. Ota Sik es checoslovaco y Owsiak Lieberman era judío soviético. El debate está en torno a la relación planificación-mercado, al peso que debe tener cada uno en una economía para llegar a una situación de óptimo. Y esto comienza a intentar implementarse en la Unión Soviética bajo el liderazgo de Alexei Kosygin, que en aquel entonces era primer ministro de la Unión Soviética, y con el apoyo teórico de Lieberman. Es decir, Kosygin le pide a Lieberman el apoyo teórico para la concepción de esta reforma, que dicho sea de paso, queda inconclusa. Queda inconclusa porque dentro de las fuerzas en la política soviética había demasiados intereses creados en los grupos de poder regionales, en las repúblicas, que no estaban dispuestas a ceder su poder, el poder que da la decisión central. Y parece que Kosygin se aburrió, vamos a decirlo de esta manera. De hecho, Kosygin en 1980 renuncia al cargo de primer ministro y se muere unos meses después. Estaba muy mayor. Pero esto muestra un momento en el que las economías de los países socialistas entran en una situación de estancamiento y la vida de la sociedad también se estanca. Porque los gobiernos de los países comunistas empezaron a envejecer, los gobernantes de los países comunistas empezaron a envejecer en el poder. Eran hombres de 70 y pico de años ejerciendo funciones en la presidencia. Claro, cuando uno ve a un presidente como Trump, que llegó con 70 y pico de años, y a Biden, que le han cogido los 80, pues uno dice, uy, pero se le ve. Y se ve la pérdida de energía, evidentemente, aunque él intente subir las escaleras del avión, no, y a veces se cae. ¿No? Entonces, pero las reformas iban orientadas fundamentalmente a reconocer el papel de las relaciones monetarias y mercantiles en el socialismo, pero bajo el predominio de la planificación. Es decir, la planificación estaba por encima del mercado y el predominio de la propiedad estatal y colectiva. No eran reformas que concibieran propiedad privada sobre los medios de producción, sino descentralización en las decisiones económicas y mayor espacio para el mercado. Y en esto, el caso aparte fue Yugoslavia. En los años 60 creó un modelo que se llamó autogestión socialista, cuyo principal autor fue el economista Edvard Kardelj, que además fue primer ministro de Yugoslavia y había sido antes viceprimer ministro y ministro de Economía. Y la idea era justamente hacer un modelo
de economía descentralizada, partiendo de del predominio de la propiedad social sobre los medios de producción, de la propiedad estatal, perdón, de los medios de producción, hacer un modelo descentralizado en donde las empresas tomaran decisiones autónomas, los territorios tuvieran mayor incidencia en las decisiones que le competían a sus territorios, pero se mantenía la planificación central de las inversiones, el Estado fijaba salarios, sin embargo las empresas daban bonos por eficiencia productiva, el Estado aplicaba impuestos a las empresas para poder desarrollar su política, y se iniciaron unas ciertas reformas de mercado que iban apoyadas fundamentalmente por ser el país más abierto a sus relaciones con Occidente, porque, bueno, aunque en el 56 se restablecieron las relaciones con la Unión Soviética y se restablecieron las relaciones con los demás países comunistas, pues de todas maneras Yugoslavia mantuvo una posición un poco intermedia entre este y oeste. Y de hecho eso le dio una posición preponderante en el movimiento de países no alineados del cual Yugoslavia fue fundada. El contexto internacional cambió notablemente en los años 70 por la búsqueda necesaria de atenuar la Guerra Fría, y esto lleva a la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación Europea de Helsinki y a los acuerdos de Helsinki. Esta fue una conferencia que reunió a Estados Unidos, Canadá, Turquía, Unión Soviética y toda Europa, con excepción de Andorra y de Albania, que además estaba aislada del mundo. Hay toda una serie de elementos de reconocimiento aquí que son, bueno, la integridad territorial de los estados, la inviolabilidad de las fronteras, la solución pacífica de los conflictos, el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, la cooperación entre los estados. Pero hay un elemento muy importante que tuvo una gran influencia en la vida política de los países comunistas, y fue el respeto a los derechos humanos y la libertad. Desde el momento en punto de que los países comunistas firmaron este documento, porque además en medio de esta conferencia se produjo el reconocimiento mutuo de los dos estados alemanes, es decir, se establecieron relaciones diplomáticas entre las dos Alemanias, y los demás países, los que apoyaban a Alemania Oriental y los que apoyaban a Alemania Occidental, establecieron relaciones diplomáticas con el otro, ¿sí?, con la idea de crear una situación pacífica en Europa. Y entonces comenzaron a aparecer los movimientos disidentes en los países comunistas reclamando el cumplimiento del respeto a los derechos humanos y la libertad. Y se crearon organizaciones que se llamaban así, Organizaciones Pro-Helsinki. Y bueno, aparece la labor de varios activistas políticos, entre ellos Andrei Sájarov, Premio Nobel de la Paz, que se convierte en uno de los principales impulsores del respeto a los derechos humanos en la Unión Soviética, y que además él mismo fue condenado al trabajo en Gulag. Solzhenitsyn, varios activistas tremendamente importantes, pero empieza a gestarse un movimiento originalmente intelectual en los países comunistas en defensa de los derechos humanos. Y a esto hay que sumarle los acuerdos de reducción de armas estratégicas, de los arsenales nucleares, el SALT I y el SALT II, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, firmados en el primer caso por Brezhnev y Nixon y en el segundo caso por Brezhnev y Carter. Sin embargo, bueno, el primero fue abandonado posteriormente, y el segundo ni siquiera se pudo implementar porque el Senado lo negó, porque en medio de todo eso la Unión Soviética le da por invadir Afganistán. Entonces, ante una invasión a Afganistán, pues obviamente Estados Unidos no iba a reducir armamento mínimo. Pero en todo caso, el clima internacional es un clima de distensión que permite un fomento del comercio internacional
entre los dos bloques en áreas no militares, un aumento de las importaciones industriales por parte de los países socialistas provenientes de países capitalistas a cambio de materias primas, generando déficit comercial para los países comunistas, que normalmente era compensado por endeudamiento externo. Y esto fue fatal para las economías comunistas, porque entre 1981 y 82 estalla la crisis mundial de la deuda externa. Es decir, la subida de poder de Ronald Reagan en Estados Unidos en 1981 trae como consecuencia una nueva política económica para combatir la inflación. La estanflación decide combatir primero la inflación, suben las tasas de interés, y al subir las tasas de interés suben la deuda pendiente a interés variable, como se contrataba normalmente, sube. Los países con altos niveles de deuda encuentran una situación en la cual no pueden pagar. La crisis tuvo su mayor impacto en América Latina. Los grandes deudores del mundo en ese momento eran México, Brasil y Argentina. Los tres países que entraron en una crisis, además se declararon en default, no pudieron pagar, pero afectó a otros países. Perú también. Colombia pasó sin grandes problemas, porque no tenía una deuda muy grande, aún sí la tiene. Pero en los países de Europa Oriental, específicamente en Polonia, en Hungría y en Rumanía, el impacto de la crisis de la deuda externa fue gravísimo. En un momento determinado, prácticamente el 90% de los ingresos por exportaciones de Polonia había que dedicarlos a pagar la deuda. Imagínense. Prácticamente el 90% de lo que un país exporta va a pagar. Es decir, estaba ahogado. Y esto golpea seriamente a estas economías, y precisamente en el caso polaco tuvo un impacto fundamental. Pero yo no sé si ustedes prefieren, porque tenemos 10 minutos, prefieren hacer una sesión de preguntas y yo termino con esto en la próxima clase, o si prefieren que termine y ya, porque lo que me quedaría sería explicar solamente la crisis polaca, pero sí que me gustaría conectar la crisis polaca con la reforma de Gorbachev, porque son los dos elementos que produjeron el derrumbe. Entonces, por eso casi que preferiría la próxima sesión empezar por aquí y que ustedes ahora hicieran preguntas y pudiéramos evacuar algunas preguntas. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, bienvenidas, preguntas. Yo tengo la pregunta, digamos, frente a lo que pasó antes de los años 68, antes de, digamos, que subiera este señor Alexander Dubček. ¿Cómo hacía como la propaganda política de la Unión Soviética para promocionar que el comunismo era un modelo ideal? Si estábamos con tanta crisis, si había como tal, pues, mucha hambre, ¿cómo hacían para seguir dando ese modelo propagandístico? A ver, primero de todo, no es que hubiera mucha hambre. No, esa no era la realidad. Esa no era la realidad. Voy a responderte con un caso extremo para después abordar específicamente el caso de Europa Oriental. El caso extremo fue China. Al primer ministro Zhou Enlai, que fue primer ministro entre 1949 y 1976, cuando se murió, es decir, dejó de ser primer ministro el día que se murió, le pregunta una periodista norteamericana muy famosa por su trabajo en China, le pregunta al primer ministro, ¿por qué razón todos los chinos visten igual? Respuesta de Zhou Enlai, se dio cuenta de que todos estaban vestidos. No sé si toman la sutileza china. Igual todos estaban vestidos. No importa que estén igual. No había alguno que estuviera lleno de harapos.
todos estaban vestidos de una manera sencilla, igual, pero vestidos. ¿Sí me entienden? Hay un elemento de sutileza. Entonces, ¿cuál era el argumento principal de la propaganda? La igualdad. Por lo menos lo elemental. Lo elemental. Si a esto le sumas a que los rusos comían caviar como uno puede comer pan con mantequilla, porque además lo comen así, le untan la mantequilla al pan y arriba le ponen el caviar. Caviar, ojo, eso se vendía en las tiendas. Hoy en día una latica de caviar de 150 gramos de caviar puede costar $200 u 800 si es de tuyo, del mar negro. Entonces, ojo. Entonces, comían. Y la comida estaba, ya se había superado la etapa del racionamiento. El racionamiento ocurrió en los primeros años, pero ya se había superado en los 60, segunda mitad de los 60, primera mitad de los 70. Ya no hay racionamiento en estos países. En Cuba sí, en Cuba ha habido los racionamientos 60 y pico de años, pero no, en estos países no, ya no había racionamiento, ya se vendían libremente los productos en las tiendas, uno podía comprar, porque había escasez en algunas cosas, pero no era una situación generalizada. No ibas a comprarte un coche, un carro, no. El carro era un proceso, tenías que entrar en una deuda tremenda. No podías viajar libremente al exterior, porque no podías viajar libremente al exterior. No podías, te tenían que autorizar a hacerlo. ¿Y entre los mismos estados? Entre los mismos estados sí que se podía. Sí que se podía, pero igual, habían unos acuerdos. Pero la situación había mejorado. Y eso es lo que lleva justamente a plantearse la necesidad de reformas. De reformas que permitan impactar más en el nivel de vida de la población. Porque lo que sí está claro es que las condiciones de vida habían mejorado, pero todavía estaban muy lejos de las condiciones de vida de Occidente. Es decir, un ciudadano, lo típico, Alemania Oriental versus Alemania Occidental. Ahí es donde estaba la vitrina. La vitrina. El ciudadano de Alemania Occidental vivía mucho mejor que el ciudadano de Alemania Occidental. Clarísimo. Clarísimo. Sí, tú conoces la historia, es una historia que cuenta Homero Cuevas, que es un economista muy famoso que seguramente tú conoces, sobre si China realmente era comunista y los trajes chinos que se usan para evitar la corbata. Se dice el cuello Mao, de hecho, se dice el cuello Mao. ¿Sí sabes quién diseñó? Una vez le hicieron esa pregunta a Homero Cuevas. Le preguntaron, pero todo lo que usted nos describe de China es una China capitalista que nos está hablando de comunismo. Y él le respondió con esa anécdota. Le dice, le decía Homero Cuevas, el comunismo chino es un comunismo pragmático, tan pragmático que el diseño de los trajes que usaba Mao lo hizo Pizarro. No sé, yo no estaría tan seguro. Eso decía Homero Cuevas. Yo no estaría tan seguro de eso porque de hecho Mao usa esos trajes en la época de la guerra civil, pero es más. A principios del siglo XX, los trajes chinos de los hombres, los manchúes usaban unas faldas largas, no usaban pantalones, usaban faldas largas, y usaban una chaqueta que tenía ese cuellito, ¿verdad? Que era una chaqueta usualmente de seda, si era una persona rica, eso usaba. Y entonces la gente que era más pobre usaba el otro, que era como más rústica, la tela y todo eso. Yo no estoy tan seguro. Voy a investigarlo a ver si es cierto, ¿no? Porque bueno. Pero sí, todos usaban ese tipo de trajes. Las mujeres se tenían que peluquear iguales y los hombres también. Se tenían que peluquear iguales. Y ahora eso está pasando con Kim Jong-un, que se hace unos peluqueados horrorosos y todo el mundo tiene que peluquear así. Pero las mujeres se peluqueaban
con un cerquillito así, era como un casquetico así, todas iguales. Eso de tener un moño y eso, prohibido. En la época no. Otra pregunta. Dale. Tengo dos. La primera es más política exterior. Los norteamericanos se intervinieron en Vietnam por el miedo a la propagación del comunismo en Asia, ¿no? Sin duda. Y efectivamente, pues, en parte se cumplió la profecía, entre comillas, porque las Camboyas pues cayeron, por la principal preocupación que ellos era Japón y Filipinas. Entonces, ¿cuál fue la principal Corea, la principal limitante para que no se expandieran? Yo digo que es la falta de coordinación entre China y la Unión Soviética, pero más allá de eso, tal vez hay otra explicación. No, yo pienso que, primero de todo, a ver, en Corea, no nos olvidemos que en Corea del Sur, cuando concluye la guerra, ahí queda un destacamento estadounidense fuerte. Cuando termina la guerra, hay un destacamento americano ahí fuerte apoyando al ejército de Corea del Sur. Y en Corea del Sur, a partir del año 70, comienza una reforma económica que cambió radicalmente a ese país. El milagro coreano, exactamente. La industrialización coreana orientada a las exportaciones. Un modelo practicado por Japón primero, que luego los coreanos, los surcoreanos, los taiwaneses lo llevaron a cabo. Y entonces, evidentemente, ahí hay una fortaleza económica que le da una fortaleza política al país, porque el bienestar de la población crece sustancialmente. Lo mismo pasó en Japón. Es decir, no existen las condiciones. ¿Para qué querría un país rico volverse comunista? Si en general la gente vive bien, qué sé yo, y si se sabe que además el comunismo viene asociado a una situación de dictadura, porque ojo, el milagro coreano ocurre en un régimen dictatorial, que es el régimen de Park Chung-hee. Y ese régimen lo dirige Corea desde los 70 y parte de los 80. Bueno, cuando lo asesinan. Y ya luego son otros dictadores y finalmente en el 88 el país entra en democracia. Y Japón vivía en democracia, pero también había tropas americanas ahí. Es decir, invadir Japón no era cualquier cosa. De hecho, ni los americanos invadieron Japón, es decir, los americanos tiraron primero la bomba y después fue que entraron. Cuando ya Japón se rindió. Pero Japón se rindió después de la bomba, no después de una invasión. Bueno, habían tomado Okinawa y eso, pero no era gran cosa. Yo pienso que el éxito económico de Japón y de Corea del Sur impidió la expansión. Además, porque entre otras cosas, no es que a Laos, a Camboya y a Vietnam les fuera muy bien con la implantación del comunismo. Vietnam, como lo expliqué el primer día, ha progresado gracias a unas reformas profundas que han abandonado los principios elementales del sistema económico comunista, no político, pero económico sí, abandonado, totalmente. Y Camboya y Laos todavía son países muy atrasados. Son países de muy bajo nivel de ingreso. Filipinas está muchísimo mejor que Laos y Camboya. Sí. ¿Y la otra es? La otra es, creo que Abdel Nasser de Egipto ya estaba en los años 50. El caso es que cuando Tito restablece relaciones con la esfera oriental, lo hace siguiendo la misma línea estratégica de Abdel Nasser, que no era ni un comunista ni un... Era un camaleón político. Camaleón político, claro. En este caso, no sé si Tito jugó lo mismo que Abdel Nasser, que jugara dos bandas. ¿Seguro? Sin duda. Sin duda. A dos bandos. Es más, en una primera Yugoslavia tuvo una transformación increíble desde el punto de vista productivo. Además, Yugoslavia, que es una nación agraria, elementalmente agraria, fundamentalmente agraria, Yugoslavia crea una industria de bienes de consumo, crea una industria textil, crea incluso una industria automotriz. Yo no sé si ustedes habrán alcanzado, pero yo todavía vi aquí en Colombia unos carros hechos en Yugoslavia que yo conocía desde Cuba. Zastava. Es el Fiat yugoslavo. Era el Fiat típico italiano de los años 60, chiquitico, Zastava.
marca yugoslava, pero era tecnología de Fiat. Y lo empezaron a producir. ¿Y qué pasó? Que mientras en los países de Europa Oriental la gente no tenía automóvil, los yugoslavos sí que lo tenían. Ese carrito chiquitico, pero tenían un automóvil. Y podían ir con su familia a un balneario y ese tipo de cosas. Y podían viajar, además. Los yugoslavos podían viajar al exterior, a diferencia de los demás países. Claro, el caso de Nasser y de Bashar al-Assad y de, bueno, Hassan al-Banna primero en Irak y después Saddam Hussein. Saddam Hussein era un poco un criminal, pero estos otros estaban imbuidos en la idea del socialismo árabe. Era un poco también la idea de Ben Bella en Argelia y después de Oualy Boumediene. Son líderes que hablan de un sistema socialista, pero árabe, con las reglas musulmanas, nada de marxismo-leninismo, pero sí Estado fuerte, intervención del Estado, control de los recursos fundamentales de la economía, petróleo, que es el recurso básico de todo. Entonces, ellos propugnaron esa idea de socialismo árabe, que se distinguía del socialismo soviético. ¿Ya? Sí, gracias. Yo tenía otra, pero es más que todo si había como tal algún diseño de lo que era ser una persona revolucionaria de la Unión Soviética. Es decir, por ejemplo, Fidel Castro usaba mucho esa figura de hombre revolucionario que tenía barba, que fumaba tabaco. ¿Había algo que Stalin utilizara parecido? No, ¿verdad? No, pero además, a ver, Fidel Castro usaba esa apariencia de él, pero no es que se le permitiera a la gente, es decir, a varios les mandó a cortar la barba, porque no se habían subido a la sierra. A varios, conozco a varios a los que le digo, no, fíjate que tú no has llevado barba nunca en tu vida. Así. Pero bueno, eso en el plano personal, ¿no? En el plano personal. No, pero además yo no creo que ese sea el elemento identitario de un revolucionario cubano, no creo. No creo que sea así. No, yo creo que los elementos identitarios están en la actitud ante el país, en una idea de sacrificio en pos de una idea y en pos del bien común, supuestamente, el agarramiento, la confianza en la dirigencia política, ese tipo de cosas son cosas que empiezan a ser fundamentales para garantizar el amoldamiento. Pues él decía más que todo es porque he escuchado que, digamos, usaba mucho esa imagen del hombre de verdad, para, digamos, también discriminar a cierto tipo de personas que no estaban dentro. Dentro de esos patrones, no, sí, por supuesto, sí, claro. Pero además a eso suma de que la sociedad cubana ha sido tradicionalmente machista, tremendamente machista. Si es una sociedad, por ejemplo, homófoba, claramente, discriminatoria de la mujer, ese concepto de que el hombre es el que controla la casa, es el que lleva la comida, es el que lleva el dinero, es el que... Y entonces, bueno, siempre me tocaba, por ejemplo, a varios de los amigos de mi padre que decían, sí, pero en mi casa la que manda es mi mujer, porque yo tengo que hacer lo que ella dice. Así, ¿ibas a decir algo? Sí, de pronto la figura del hombre nuevo, que sigue siendo una figura bastante masculinizada, sí. Se habla de la mujer nueva, pero también lo que usted diciendo tiene que ver con la explotación de la figura de los barbudos, que fue toda la moda que se empezó a generar a partir de la década de los 60, 70. Ahí está el libro de Avelino Madero, del comandante Playboy, que precisamente muestra cómo se configuró una estética revolucionaria, el uso de las botas, el traje militar, la barba, como una forma también icónica de lo que era la revolución.
y en relación con la Unión Soviética, que eso sí tiene que ver con una deconstrucción de esto, está el texto de el Homo Soviéticos. No sé si Claro. Hay dos, está el Homo Soviéticos de Karl Schnarger y el fin del Homo Soviéticos de Svetlana Alexievich, que yo hablé de eso el otro día. Vale, eso. Tiene que ver, es una lectura ulterior. Que son muy interesantes ambos libros. El Homo Soviéticos y el fin del Homo Soviéticos. El Homo Soviéticos es de Karl Schnarger y el fin del Homo Soviéticos es de Svetlana Alexievich.